Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo me encuentro bien y en casita, trabajando para ustedes y esperando que ustedes también se encuentren bien en sus casas. Soy tía Marcia, les recuerdo, ¿ya? Están siendo tiempos difíciles en los cuales la mejor decisión fue que ustedes se quedaran en casa, ¿ya? Porque no hay mejor cuidado que estén con sus padres. Mucha la tarea, poca la tarea, a veces no entendemos, pero no son los únicos. A todos les están dando actividades. A veces se nos complica por la situación, pero es importante que ustedes sigan un ritmo para cuando nos volvamos a encontrar, ustedes puedan continuar y no decir, es que estábamos sin hacer nada. Por lo tanto, es muy importante que ustedes continúen trabajando en casita, cuidando de la higiene y limpieza también de sus manos, porque es muy importante el cuidado de sus manitos. ¿Y cuánto tiempo debemos lavarlas? 1 o 2 veces cantando cumpleaños feliz y vamos a quedar libres de agentes contaminantes de bacterias. Bueno, ¿qué les voy a hacer yo? Les voy a realizar una retroalimentación de la asignatura Lenguaje y Comunicación y sobre todo de las actividades que hemos enviado durante el mes de mayo. Vamos a hablar o les voy a compartir la información de las cosas más importantes, así que por lo tanto hay muchas actividades que hicimos, pero las más importantes fueron cuando yo les presenté varias actividades de lectura de texto. El objetivo de este es que ustedes tenían que llegar a comprender las narraciones leídas y comprender lo que estaban ya sea leídas por ustedes o leídas o explicadas por otra persona. Nosotros vimos ahí durante las lecturas y lo que yo les expliqué era lo que se denominan los personajes. Nosotros tenemos que leer y encontrar los personajes que participan en un texto. En este caso, yo tengo aquí, y que les puse también en su guía, fueron 2 personajes que podemos encontrar en este texto que se llama La Cenicienta. Y es un cuento que muchas veces se los contaron sus abuelitos, se los contaron sus papás y es fácil de identificar. Tenemos acá los personajes que identificamos inmediatamente, que es Cenicienta y es la madrastra o la bruja que le hacía la vida imposible. Tenemos que ver quién era el personaje principal y el personaje secundario. Si yo les pregunto, ¿cuál es el personaje principal? Ustedes me tenían que comentar inmediatamente, es Cenicienta. ¿Y por qué Cenicienta? Porque es el nombre del cuento y es porque el personaje principal se caracteriza porque todo el problema, todo el texto o todas las situaciones que suceden son en torno a él, ¿ya? El personaje principal también podría haber sido un animalito o un objeto, pero en este caso nos vamos a enfocar en que es por ahora, ¿ya? Y en este texto es la Cenicienta. Después vemos también lo que son los personajes secundarios. Aquí le voy a poner personaje principal y personaje secundario. El personaje secundario es aquel que también trata de estar en esta narración, en este texto, pero de una manera no tan importante. Puede ser, como en este caso, la persona que trata de interrumpir la vida cotidiana o lo que está haciendo la Cenicienta, y puede ser también un amigo, alguien que le está aconsejando, pero que no se basa todo el texto en él, ¿ya? Bueno, de estos personajes tenemos también 2 tipos de descripciones. Tenemos la descripción física, que es la que podemos ver y observar, y la descripción psicológica, que surge del modo de ser y de actuar de la persona. Si nosotros describiéramos a la Cenicienta en la descripción, le voy a poner una D, física, nosotros, ¿qué observamos de ella a través de nuestros ojitos? ¿Cómo era? A ver, mis ayudantes, ¿cómo era? ¿Ella era linda o fea? Linda. ¿Era alta o baja?
Alta. Bien, ya. Esto no le vamos a hacer tanto porque para aquí. Y aquí vamos a describir a esta señora, que es una descripción psicológica. Descripción psicológica es lo que no podemos ver, recordemos, pero como su manera de actuar. Entonces, ¿ella era buena o era mala? Mala. ¿Era bondadosa o egoísta? Egoísta. Perfecto. Y ahí tenemos nuestras dos descripciones. Como yo les digo, es una descripción física, lo que puedo ver, y una descripción psicológica, la manera de ser de este personaje es la que me dice cómo actúa. Yo voy describiendo si es bueno o malo, si es egoísta, es bondadoso, etc. Y personaje principal y secundario es de quien se habla o le sucede todo, el problema, la situación de la historia, y esta persona que hace que también esta persona pueda o ser su amigo, su enemigo, etc. ¿Ya? Él hace posible que el personaje viva su historia, porque sin este personaje secundario no podría existir la vida o lo que le sucede al personaje principal. Su participación es menor, no es igual que la protagonista, por algo el cuento se llama La Cenicienta y todo gira en torno a ella. Bueno, también vimos, como yo les decía aquí, vimos un par de textos, ¿ya? Esto fue cuando yo les expliqué los tipos de personajes. También vimos un texto que se llamaba El arpa o la deliciosa música del arpa. Ella es la protagonista de esta historia, y que es lo que se trata de que había un rey que le gustaba mucho la música y llegó un mago y le regaló un arpa. ¿Qué es lo que sucedió? Este mago, al regalarle el arpa, bueno, el rey llegó y empezó a llamar al músico real, pero el arpa no le funcionó, sonaba desafinada. Y así llegó mucha gente para tratar de tocar música para este rey, pero no pudo. ¿Por qué? Porque siempre sonaba desafinada. Pero ojo, ¿qué es lo que sucedió un día? Esta arpa, dijo el rey, ya no funciona. Entonces la botó a la basura e iba pasando una niña pobre y humilde y recogió el arpa. Empezó a tocarla, igual le salió un poquito desafinada, pero ella siguió practicando, hasta que el arpa empezó a sonar cada vez más dulce y armonioso. ¿Qué pasaba con este mago? Que el arpa que había entregado era un arpa mágica y que a la persona que fuese constante, ¿ya? Esa persona iba a poder aprender a tocarla e iba a sonar esa arpa con una música melodiosa, rítmica y armoniosa, al que a todo el mundo le encantó. El otro fue el Palacio de la Reina, pero ya ustedes saben que era un poquito más largo también, en el cual habían varios personajes en los cuales construían el reino, y después la reina los invitaba a un banquete para agradecerle la construcción de este reino, en el cual cada uno decía que era el más importante, hasta que uno dijo que era el más importante, que fue el herrero, ¿ya? Porque gracias a él se habían construido todas las herramientas que ayudaron a fabricar este palacio. Ahora tenemos otro tipo de texto, y el cual se los quiero explicar también, y que también tenemos que identificar ahí los personajes. Este tipo de texto se llama el relato histórico. El relato histórico es un tipo de texto que narra la vida o relata la vida de un personaje importante o algún episodio histórico del país, y el cual puede ser comprobado, ¿ya? Por algo es un relato histórico de personajes, y estos relatos sí se pueden comprobar porque yo voy a un libro de historia o lo busco por internet y puedo ver que este texto, este relato, sí existió. El que nosotros vimos, eso, fueron de dos personajes, Lautaro y Pedro de Valdivia.
en el cual narra la vida de Lautaro, que a los 11 años fue prisionero de Pedro de Valdivia, ¿ya? Él aprendió a hacer todo lo que hacían los españoles hasta que llegó a un punto en el cual él ya no quiso, fue ya diestro, él le tenía miedo a los caballos, pero vio que él podía subirse a uno, le perdió el miedo y aprendió también las técnicas de guerra de los españoles. ¿Ya? Cuando él ya fue más grande, él se arrancó de estos españoles, fue a buscar a sus amigos mapuches y pudo volver a juntar una tropa para ir a atacar, porque como ya sabía las tácticas que ocupaban los españoles, Lautaro pudo derribar a los españoles y Lautaro fue quien dio muerte a Pedro de Valdivia. ¿Ya? Entonces es un relato histórico en el cual ocurrió aquí en Chile. Si yo tomo un libro de historia, yo puedo ver que este texto o estos personajes sí existieron y que estos hechos sí ocurrieron. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Voy a ir sacando porque voy explicando otras cosas. Nosotros, pucha tía, es que yo no pude entender el texto. Es que hay miles de maneras de poder entender un texto, pero está en ustedes. ¿Y cómo? Bueno, cuando yo estoy leyendo mi texto, yo tengo que ir subrayando o marcando las palabras desconocidas para buscarlas en el diccionario y así poder ampliar o tener un vocabulario que me permita comprender el texto. Si no lo comprendo a la primera, bueno, lo tendré que releer o pedirle ayuda al papá, a la mamá, para que me ayuden a comprender el texto, a poder después desarrollar las preguntas que me están haciendo respecto a él. Ojo, que también podemos ir marcando los hechos más importantes para que yo así pueda ir también viendo qué ocurrió primero, qué ocurrió después y poder ver la secuencia en la que ocurre esta narración que he leído. No los quiero aburrir, ¿ya? Así que por lo tanto lo estoy haciendo un poco más rápido con la idea de que ustedes también vayan digiriendo o lo hagan también más entretenido este video. Otra de las cosas que vimos también fueron los aspectos gramaticales, es decir, cómo yo tengo que escribir algunas palabras. Es por eso que tuvimos varias palabras de ortografía gramatical que fueron el ay, ahí, ay. Entonces, ¿cómo yo puedo escribirla bien? Fácil, porque aquí yo tengo el entre signos de exclamación y eso me indica que es una sorpresa, que me doble un pie, que me caí, etc. Aquí miren, yo tengo una guaguita que dice ¡ay! Me duele la cabeza, pero también tengo el ahí indicando, y ese es un adverbio de lugar que quiere decir dónde está lo que yo estoy indicando. Ahí está Juan, ahí está Juan, ahí está mi tramoya detrás de la cámara. Y hay del verbo haber, que da a entender cantidad. Hay muchas naranjas. Bueno, y otro aspecto gramatical que vimos fue el uso de V o V. En este caso, cuando utilizamos la V, cuando utilizamos la V, nosotros utilizamos V o la V chiquitita, como les decimos, por lo general para que ustedes puedan comprender, es con los verbos acabados en olver, hervar, over, ¿ya? Y después de V, D y N siempre va una V, como por ejemplo, obvio, adverbio, convencido, convencer. Por ejemplo, si se fijan aquí, después de la V, adverbio. Y utilizamos V antes de la L y la R. Por ejemplo, blando. ¿Sí se fijan? La estamos utilizando aquí. Antes de L y R siempre va la V. Aquí está. ¿Qué puede ser? Brisa.
Antes de la R está la V. Y también después de la M. Por ejemplo, son, aquí está la M y va después la B. Bra. Miren, estamos utilizando antes de la B la M y después de la B la R. ¿Ya? Eso es práctica, por lo tanto ustedes mientras vayan escribiendo, mientras vayan leyendo, van a ampliar su vocabulario y van a saber utilizar estas reglas ortográficas, estas y estas. Ya, niños, espero que les haya servido, que hayamos disipado algunas dudas y nos volveremos a encontrar en otro video. ¡Adiós!